son los límites? Pues hemos escuchado la palabra límites en ciertos aspectos. El límite de conducta, el límite permitido de comportamiento, un límite geográfico, un límite político, un límite de velocidad, por ejemplo. En matemáticas, el concepto de límite es la aproximación hacia un punto concreto de una función. A medida que los parámetros de esa función se acercan a determinado valor, entonces podríamos decir que al hablar de límite estamos hablando de un valor que parece tomar la función f de x cuando x toma valores muy cercanos a 0, o la diferencia entre el punto de aproximación y el valor de x es muy cercano a 0. ¿Y para qué sirve calcular los límites? Bueno, aquí les dejo un link, si resulta de su interés ver las aplicaciones, son bastante interesantes. Pero los límites en cálculo nos sirven para determinar hasta dónde una función puede tener un límite exacto, es decir, hasta dónde nos dará un resultado parecido a 0. Y esta definición de límite nos va a llevar a la introducción de lo que es la derivada. La siguiente clase lo primero que veremos es cómo se determina la derivada a partir de la definición del límite. Entonces tenemos que comprender bien esta definición. Es hasta dónde una función nos dará un resultado parecido a 0. ¿Y cómo calcular los límites? Nosotros nos concentraremos en funciones racionales, para fin de determinar que se tenga una función continua. Si la función es continua, el límite se calcula sustituyendo el valor al que tiende la variable independiente. Entonces es muy fácil, solo ponemos el valor, sustituimos y ahí es el límite. Pero si la función a la que se le está calculando el límite no se puede evaluar en ese punto porque nos dé una indeterminación, entonces tenemos que reescribir la función de forma que se pueda calcular el límite. ¿Y cuándo tenemos una indeterminación? Pues cuando incumplimos alguno de los mandamientos de las matemáticas. Por ejemplo, el dividir entre 0 o el tener 0 entre 0. El dividir o el tener infinito entre infinito, infinito al exponente 0 o 0 a la 1. En ese momento se indetermina la función y entonces es necesario reescribir. Veamos un problema de aprendizaje. La farmacocinética de un medicamento está dada por las siguientes funciones. Por lo tanto, es necesario que calcules los límites indicados para evaluar el valor del efecto que el fármaco tendrá en el paciente al administrar la dosis indicada. Si ustedes se dan la tarea de revisar las aplicaciones reales del límite, podrán encontrar infinidad. Una de estas es, por ejemplo, en la química. Cuando nosotros en química queremos ver la farmacocinética, se le conoce a la rapidez con la que puede actuar un medicamento en el organismo. Entonces, ¿a qué velocidad puede actuar ese medicamento en el organismo? Pues depende del tiempo. Por eso es necesario que se evalúe calculando los límites, es decir, cuando el tiempo tienda a ser 3 horas, ¿cuál será el efecto de ese medicamento en el organismo? Ahora que está de moda el tema de virus, antivirales, etcétera, debido a la lamentable pandemia que sufrimos, pues es un problema de aprendizaje que me parece sumamente pertinente. Entonces, por ejemplo, si yo establezco en 2 horas, yo tendría, y la función fuese x cuadrada menos 3x más 2 sobre x menos 2, esta función me estaría dando la farmacocinética del medicamento. Y yo quiero saber, entonces, cuál sería el efecto a las 2 horas. Lo que se expresa sería el límite cuando x tiende a 2 de la función completa. Si nosotros solamente sustituimos el valor de 2 en el valor de x, que es como nos decía la diapositiva anterior que se evalúan los límites, nosotros obtendríamos 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2
entre 2 menos 2. Lo único que hicimos fue sustituir el valor del límite en donde tenemos x y esto nos daría como resultado 0 entre 0, lo cual es una indeterminación. Por lo tanto, tenemos que continuar con el procedimiento anterior recomendado que nos decía reescribir. En matemáticas, reescribir es factorizar. Entonces, eso tendremos que hacer, factorizar. ¿Cómo factorizaríamos esto? Pues tenemos que retomar los conocimientos adquiridos en precálculo para factorizar. En este caso, estoy hablando de que en el numerador tenemos un trinomio de la forma ax cuadrada menos 3x más 2. Entonces, nosotros podemos reconocer que este trinomio tiene dos números que multiplicados nos pueden dar el valor de más 2 y que divididos y que sumados nos pueden dar el valor de menos 3. ¿Cuáles son esos dos números? Pues menos 2 y menos 1. Si yo multiplico menos 2 por menos 1, obtendré 2 positivo. Y si sumo menos 2 menos 1, obtendré menos 3. Entonces, esa es la manera de reescribir. ¿Cómo lo haremos? Continuamos escribiendo la función, el límite cuando x tiende a 2 de la función original, que reescrito nos quedaría como el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre x menos 1 por x menos 1 sobre x menos 2. En este caso, en el denominador, nosotros tenemos una resta. Nosotros, esta resta, solo tomándola como un término completo, la podremos simplificar. Si ustedes desean simplificar solo x teniendo un signo negativo, eso es un gravísimo error matemático. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando el factor completo, o sea, x menos 2, sea el que está en el numerador y en el denominador, y aquí no tengamos otra separación de signos de sumas, entonces podemos simplificar. ¿Cómo se simplifica? Pues diciendo, esto está simplificado, y no es que se elimine, porque muchas veces los he escuchado decir, entonces se elimina. No, no se elimina, se vuelve factor 1, porque si se eliminara tendríamos 0 y otra vez indeterminamos. Lo que haces es tener un 1, eso es como si tuvieras 5 entre 5, que es 1, entonces se hace 1. Y por lo tanto nos queda solo el límite, cuando x tiende a 2, de x menos 1. Y esto al sustituir nos queda que es igual a 2, porque en donde tienes x pones el valor de la tendencia del límite menos 1, que es igual a 1. Veamos otro ejemplo, con la misma función de la farmacocinética, pero ahora cuando x tiende a 3. En esta función hemos sustituido y obtenemos otra indeterminación. Por lo tanto, hay que reescribir. ¿De qué estoy hablando? Yo no puedo factorizar en este caso el numerador, porque el numerador ya es una variable, es un factor lineal y ya no tiene mayor simplificación. Pero lo que puedo hacer es factorizar el denominador. ¿Y cómo nos quedaría factorizado el denominador? Pues hay que ver, esto es una diferencia de cuadrados. Nuevamente deben de refrescar los conocimientos de precálculo y si hay algo por ahí que se les esté complicando, pues recurran a los recursos que se les otorgó en ese momento. ¿Cómo simplificar? Como diferencia de cuadrados dijimos que entonces será la raíz del primero menos la raíz del segundo por la raíz del primero más la raíz del segundo. Una vez simplificado encontramos los dos factores completos que pueden simplificarse y entonces obtenemos esto. Igual que en el problema anterior, no se eliminan, se simplifican a 1. Por lo tanto, nos queda como el límite. Arriba es donde ya no me queda nada, entonces pongo un 1. Cuando el 1 está abajo, como en el caso anterior, no lo poníamos, pero en este caso sí es importante y necesario ponerlo. Entonces nos queda como 1 sobre x más 3. ¿Y qué hacemos? Pues simplemente sustituir el valor del límite y entonces tendremos que es igual a un sexto.
Ahora, cuando los límites tienden a infinitos, tenemos en funciones racionales 3 casos. El primer caso es cuando se tiene un mismo grado en el numerador y un mismo que en el denominador. El segundo caso es cuando se tiene un mayor grado en el numerador que en el denominador, y el tercer grado es cuando se tiene menor grado en el numerador que en el denominador. Veamos el primer caso. El primer caso debemos encontrar la variable con mayor exponente, dividir cada uno de los términos entre esta variable con mayor exponente y después sustituir a fin de igualar. Una constante entre infinito será siempre igual a 0 y una constante entre menos infinito también será igual a 0. ¿Por qué? Imaginen esto en la vida real. Si tú tienes un peso, que es una constante, 1, y lo divides entre 800,000 alumnos, pues no te va a quedar nada, no le vas a dar nada, es decir, tiende a ser 0, ¿ok? Por eso se tienen estas igualdades. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos primero la función. Lo primero para decir estoy en el primer caso, recuerda que decía tienes el mismo grado en el numerador que en el denominador. ¿Cuál es el grado del numerador? Es el exponente mayor de la variable. Es x cuadrada, entonces el grado es 2. ¿Cuál es el grado del denominador? El grado es 2. Por lo tanto, tenemos un primer caso. ¿Qué hacemos? Pues dividir cada uno de los términos entre la variable con mayor exponente. ¿Cuál es la variable con mayor exponente? X cuadrada. Entonces dividimos cada uno de los términos. Este 4 que está aquí, ahora lo pasamos aquí, dividido entre x cuadrada, menos 2x cuadrada entre x cuadrada, sobre 3x cuadrada entre x cuadrada menos 1 entre x cuadrada. Una vez que tenemos esto, simplificamos de tal manera que x cuadrada entre x cuadrada se hace en la unidad y aquí solo nos quedará 2, igual en este caso. Entonces nos queda 4x cuadrada menos 2 entre 3 menos 1 sobre x cuadrada. Y recordando estas igualdades que se nos presentan aquí, nosotros podemos decir que esto es casi 0 porque nos queda 4 entre infinito y que este también es casi 0 porque nos queda 1 entre infinito. Por lo tanto, nosotros tendremos que 0 menos 2 entre 3 menos 0 sería el límite, es decir, esto es igual a menos 2/3. Vamos con el segundo caso. ¿Qué sucede cuando tenemos un mayor grado en el numerador? Aquí está, tenemos un numerador con grado 2 y un menor grado en el denominador. En este caso, ni siquiera tenemos que hacer nada. Simplemente es decir, siempre tenderán a ser infinito. ¿Por qué? Vamos a hacer la analogía, pero con que responda segundo caso igual a infinito y comprendas por qué se da esto es básico. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Porque si aquí tienes infinito en x y tú lo multiplicas, por lo que sea, de todas maneras en realidad lo que tienes es infinito en el numerador, ¿cierto? Pero es como si tuviéramos infinito al cuadrado. Y entonces no le importa, a infinito no le causa inquietud que le sumes 4 o le restes 4. Es infinito, no representa nada para él el valor de 4. Igual que no representa nada el restarle menos 1. Entonces nosotros tendríamos infinito al cuadrado entre infinito. ¿Qué es esto? Imagínate que estamos hablando de variables. Pues nosotros podríamos, recordando leyes de los exponentes, quitar esta con este cuadrado y entonces solo tenemos el valor de infinito. Por eso los límites que tienen un numerador con mayor grado en funciones racionales y tienden a infinito siempre serán infinito. Ojo, solo los que tienden a infinito.
Los que tienden a un valor, recuerda lo primero que vimos en esta presentación. Tercer caso, pues es la analogía al caso anterior. Si nosotros ahora tenemos un numerador con menor grado que el denominador, pues nosotros hablamos de infinito sobre infinito al cuadrado. Esto suena ilógico, no existe infinito al cuadrado, pero lo hacemos para que tú veas cómo quedaría. Esto, utilizando leyes de los exponentes, te quedaría como 1 sobre infinito. Y entonces volvemos a la analogía. ¿Cómo haces para repartir un peso entre 300,000 millones de habitantes? Pues esto te da 0. Entonces, los límites que tienden a infinito, cuyo numerador es menor grado que el denominador, en funciones racionales siempre serán 0. Te dejo aquí un problema de aprendizaje que puedes utilizar para tu desafío mental. En este caso hablamos del crecimiento de una bacteria, de acuerdo al tema pertinente, ¿no? Entonces, pues calcula cómo habrá crecido esta especie después de miles de millones de años, es decir, hipotéticamente infinito. Estos son los aprendizajes que has adquirido. Revísalos, repite el video cuantas veces te sea necesario, hazte estas preguntas y respóndelas de forma adecuada.